Muy buenas tardes a todas y a todos. La Universidad de Buenos Aires tiene el agrado de recibirlos en esta ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa y posterior conferencia del profesor Richard Sennett. Esta actividad no hubiera sido posible sin la invalorable colaboración de la Fundación Medife, quien auspicia y patrocina la llegada del doctor Sennett a la República Argentina. Queremos agradecer a las autoridades de ambas instituciones que hoy nos acompañan, la profesora Ana Catalano, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y al señor Mario Almirón, gerente general de Fundación Medife. Agradecemos también a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires por abrirnos generosamente su auditorio en esta tarde. También agradecemos a todos los presentes y a quienes están siguiendo en vivo la transmisión de este evento por el canal de YouTube de Fundación Medife. Tal como se ha expresado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar a solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales por resolución del Consejo Superior número 8308/2017, el título de doctor honoris causa al profesor Richard Sennett por sus investigaciones y aportes en el campo de las ciencias sociales. Considerando que el doctor Sennett ha obtenido los títulos de Bachelor of Arts de la Universidad de Chicago y de doctor de la Universidad de Harvard, que el doctor Sennett se desempeña como profesor de la Universidad de Nueva York y de la London School of Economics, que es miembro de diversas asociaciones, entre ellas Academy of Social Sciences, American Academy of Art and Sciences, Council of Foreign Relations, Chatham House, American Historical Association, International Sociological Association, Société Européenne de Culture, que es además el director fundador del Instituto de Nueva York para las Humanidades y que ha obtenido los premios Hemingway Prize, Janet Schocken Prize, Spinoza Prize, Gambrinus Giuseppe Mossetti Prize, the Tesnau Prize, the Gerda Henkel Prize, the European Craft Prize y Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, entre otros, que ha sido además designado Honorary Doctorate de las universidades de Loughborough, de Cambridge, de Warwick y de Loyola, que asimismo fue designado profesor visitante distinguido de la Universidad de Cambridge, que ha publicado diversos libros, entre los que se debe destacar Cómo escribo, la sociología como literatura, El artesano, La cultura del nuevo capitalismo, El extranjero, 2 ensayos sobre el exilio, Juntos, rituales, placeres y política de cooperación, y además el título La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Por ello, y en el uso de sus atribuciones, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resuelve otorgar al doctor Richard Sennett el título de doctor honoris causa de esta universidad. Para referirse a la decisión de otorgar tal título y expresar la laudatio que corresponde en estos casos, hará uso de la palabra la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora Leonor Arfuch, en primer término. Bueno, saludo en principio a la secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, doctora Catalina Nosiglia, estimados colegas, profesores, alumnos y público en general. Es un honor para mí pronunciar la laudatio de una personalidad como la de Richard Sennett en el acto de su investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales, donde su obra ha dejado una profunda huella. Una obra multifacética, horizontes civilizatorios y cambiantes paisajes de época, pero sin olvidar los seres y las cosas, las historias mínimas y los objetos cotidianos, esos que hacen a la vida corriente de quienes componemos ese colectivo enigmático que llamamos sociedad. Y es intencional traer aquí el nosotros,
un pronombre peligroso según el capítulo que cierra su libro La corrosión del carácter, y que sintetiza quizá la clave de su búsqueda teórica, nunca desligada de la ética y la política. ¿Cómo construir lazos de comunidad? ¿Cómo vivir juntos? No simplemente desde un nosotros enfrentado a un ellos, sino en atención a la potencia del carácter, con respeto por la diferencia y sensibilidad ante la inequidad, con el doble compromiso del cuidado de sí y del otro, y también, podría decirse, evocando a Levinas, un pensador que no le es ajeno, con responsabilidad por la vida del otro. Significantes que trazan en su obra una línea ininterrumpida de interrogantes y preocupaciones que hemos compartido desde aquí y que han inspirado también nuestro trabajo en las diversas coyunturas de la vida intelectual y la política. En esa destacada trayectoria quisiera comenzar por El declive del hombre público, que aparece en español en 1978, un año después de su versión original. Un libro premonitorio que llega a nuestras orillas en los 80, en la primavera democrática, con la recuperación jubilosa del espacio público, pero que anunciaba, sin embargo, un cambio radical en la cultura pública y las subjetividades. Difuminada las utopías revolucionarias y los grandes sujetos colectivos, se desplegaba allí un nuevo escenario, caracterizado por el individualismo a ultranza, el narcisismo, donde el yo de cada persona, nos dice Sennett, se transforma en su carga principal. En esa tiranía de la intimidad, también el líder político deviene carismático, según los rasgos de su personalidad y su vida privada, y no en virtud de su involucramiento ideológico o programático. Un libro que fue fundamental para mi propio trabajo, centrado justamente en ese giro de las subjetividades que no ha cesado de profundizarse hasta nuestros días. El autor registraba asimismo otro fenómeno propio de las grandes ciudades, el aislamiento en medio de la visibilidad, la inmersión en el sí mismo, la lejanía con los extraños, cada vez más amenazantes, la crisis del contacto personal y, por ende, de la sociabilidad. Se delineaba así una teoría de la expresión en público, donde historia y literatura tenían su parte. El Ancien Régime y los cafés donde se acuñaba la naciente opinión pública, el fetichismo de la mercancía, Benjamin y Baudelaire, Balzac y Henry James, los cambios en las conductas, los hábitos, el lenguaje y la vestimenta, la articulación de tiempo y espacio, o mejor, de la temporalidad y el lugar, la circulación de los cuerpos, el espacio como deriva del movimiento. Temas que volverá a abordar en otros libros, enfocados siempre desde una perspectiva crítica y política. Así sucede en Carne y Piedra, El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, que aparece en español 2 décadas más tarde, en 1998, y que lleva la impronta de un intercambio de 15 años con Foucault. Historia del cuerpo desde los antiguos griegos, que se despliega visualmente ante los ojos en una narrativa fascinante que no queremos abandonar aunque decline el día. Cuerpos y espacios, lo público y lo privado, la civilidad y lo cívico, los propios y los extraños, los mitos y los ritos. La Atenas de Pericles, la Roma de Adriano, la París de 1200, la Venecia de Shylock. Aquí, la literatura toma un merecido protagonismo. Es a través del Mercader de Venecia que entramos en la lógica de los cuerpos sensibles, derechos y obligaciones de la persona y la ciudad, la circulación de mercancías, tejiendo la economía y la sociabilidad. La antigua discriminación de los judíos en guetos, los tránsitos afanosos por la Plaza de San Marcos o por el Gran Canal. Los cuerpos se agitan luego en la Revolución Francesa y se enfrentan a los cambios de la vida urbana en la Londres eduardiana, antes de la Primera Guerra, que Sennett nos describe a partir de Howard's End, la clásica novela de E.M. Forster. Aquí toma forma una lectura peculiar de los acontecimientos, que podríamos definir como el estilo original del autor. La historia, la filosofía, la literatura, la sociología y la política se articulan en una conversación dialógica, que él definirá más tarde como distinta de la dialéctica,
ligada siempre a un compromiso crítico. Leer un cambio de época, de costumbres, del trazado urbano, de la distinción de clases, a través de personajes de novela, revela una peculiar sensibilidad a la poética del lenguaje y a los dones de la imaginación, aspectos altamente valorables, creo, en toda investigación en ciencias sociales. Ese peculiar don narrativo se expresa a sí mismo en su otra gran obra, La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, que aparece entre nosotros en 2000, casi en sintonía con la crisis, y que tiene en los años posteriores 8 ediciones, lo cual nos habla de su pertinencia en nuestro contexto en que sufríamos las consecuencias de un neoliberalismo feroz. A partir de dos historias personales, padre e hijo, Sennett distingue la cualidad del carácter como esencial en la relación con el mundo y entonces en su dimensión ética, versus la personalidad, centrada más bien en los rasgos de una configuración individual y el peso que ambos registros pueden tener en cuanto a las decisiones vitales para enfrentar los cambios del trabajo a escala global. Aparece así la línea flexible del tiempo, el corto plazo, la flexibilidad y la flexibilización, un significante candente aquí en nuestros días. La mística del cambio, el cambio porque sí, que no solo afecta a la vida laboral, sino la vida a secas, como cuenta Rico, el hijo, cuyo ascenso social no le ha traído felicidad. Releer hoy desde aquí este libro, con su detallado análisis de las condiciones de ese capitalismo que ya no es nuevo o que habría que definir con otro neo, produce una sensación inquietante, porque la corrosión del carácter parece haberse agudizado en un espacio público cargado de emociones violentas y actos vengativos. Las condiciones laborales no han cesado de empeorar en todos los rincones del planeta y la desigualdad e inequidad crecientes parece ser el resultado más rotundo del sistema financiero global. Hay, sin embargo, en el autor una búsqueda que acierta a dejarnos con alguna esperanza. El resguardo de una ética del trabajo, cualidades como la lealtad, el compromiso duradero, el esfuerzo por desarrollar capacidades, la constancia de sí y del carácter, el relato como solidaridad frente al infortunio y el alerta frente a un nosotros formal que puede subsumirnos desde el poder en agrupamientos indeseables que no nos garantizan una buena vida. Y así llegamos a su último libro, Juntos, Rituales, Placeres y Política de Cooperación, que aparece en inglés y en español en 2012 y que da un nuevo giro a sus temas clásicos en torno de una idea de cooperación que se inspira en buena medida en el concepto de dialogismo de Mikhail Bakhtin, un autor cuya admiración compartimos. El dialogismo supone, en efecto, un intercambio basado en el reconocimiento de la diferencia ineradicable del otro, donde responder supone tanto dar respuesta en el plano de la interlocución como en el plano ético de la responsabilidad. Respondo por ti, que es justamente responsabilidad por el otro. Aparece aquí el respeto, que también ha ocupado nuestro autor en un libro anterior, y la valoración de la diferencia como el ser mismo de cada uno, un prójimo que no es ni debe ser igual a mí, en sus capacidades y condiciones, pero cuyo reconocimiento en sus propios términos es un primer paso para la cooperación. Se juega aquí la diferencia entre dialéctica, un término que sintetizaría los contrarios, y dialógica, un intercambio que no supone necesariamente acuerdo, pero sí el mutuo reconocimiento. Sennett, nuestro autor, enfatiza en este registro el valor de la escucha, como un don de hospitalidad hacia el otro, tan importante para nosotros en la elaboración de memorias traumáticas, y la comprensión como un rasgo de sensibilidad hacia los demás. Por cierto, estos conceptos no delinean un mundo ideal. Consecuente con su proverbial sentido crítico, nuestro homenajeado nos advierte sobre las trampas de la sociabilidad, que la conciencia mutua nos supone acción conjunta,
que las coaliciones, alianzas y acuerdos no siempre o casi nunca responden a las buenas intenciones, que la solidaridad no es equivalente a la cooperación y que ésta difiere si se plantea por arriba, cooperación política, o por abajo, política de la cooperación, lo cual marca una peculiar inclinación por los de abajo, por aquello que puede surgir en la vida cotidiana, alentado por rituales o placeres, por el ejercicio del homo faber, las capacidades que exceden las estructuras sociales y que pueden ser tanto las del artesano como las del músico o el actor. Y hay también un énfasis en el límite de la sociabilidad. Cito: su alcance trágico cuando reconoce las heridas no cerradas de la experiencia mutua. Fin de cita. Acá no puedo menos que pensar que ese es el límite ético irrenunciable que nos debemos ante las ideas de perdón y reconciliación que aparecen una y otra vez en relación a la experiencia de la última dictadura. Este recorrido no le impide volver sobre la historicidad de las ciudades, uno de sus registros recurrentes, evocando, según su aparición en distintos escenarios, las normas de cortesía, la diplomacia cotidiana y la civilidad, que podrían pensarse como rasgos afines a la cooperación. Y aquí nos encontramos con los embajadores de Holbein, ese cuadro fascinante y enigmático donde él ve, en la minucia de cada uno de sus objetos, la transformación entera de una época, hábitos, diplomacias, cambios en la religión y las mentalidades, aperturas a otros horizontes. Sin duda, un rasgo de singularidad de su obra, tomada en su conjunto, es la capacidad de articular con soltura la reflexión crítica sobre las grandes estructuras funcionales del capitalismo, al detalle de las historias singulares y la experiencia de la subjetividad. Y en este devenir, como no podría ser de otra manera, se delinea su propia biografía, que emerge por trazos, imágenes, iluminaciones, y se afianza en El respeto, de 2003, con su retorno a Cabrini Green, el barrio de la infancia, cuya marca se reconoce sin desmedro. Una razón de más para unir, en mi caso, el honor al placer, en tanto he trabajado en torno del espacio biográfico como un registro significante de la sociedad contemporánea. Es en reconocimiento de esta larga trayectoria, donde la teoría excede los límites de lo académico para afirmarse como un compromiso ético y político en pro de una vida y una sociedad mejores, que se le otorga con todo merecimiento la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la profesora Ana Catalano, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, a hacer entrega al doctor Richard Sennett de este importante reconocimiento. Escucharemos ahora la conferencia Ciudad Abierta del profesor Sennett, quien al finalizar la misma va a dialogar con Luis Alberto Quevedo, director de Flaxo Argentina, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor, ¿quiere hacerlo desde aquí? Como usted prefiera. I would like to thank you for this great honor, and I much regret
not learning enough Spanish so that I could convey my poder thanks to agradecerles you directamente directly. desde Argentina, Since para poder agradecerles Argentina, directamente en este the idioma. country of my Esto es porque wife's Argentina childhood, es el país de has la always infancia de mi held a mujer, de mi great esposa, y fascination for siempre me. ha sido de gran fascinación. You have kindly made this award for my work. Ustedes me han entregado as este a social reconocimiento thinker. por mi trabajo So como I'm un going to say pensador a social bit y por eso before voy I a give decir algunas my palabras conference, antes de my comenzar lecture. con I'm mi going to say a bit disertación. about the subject which Quiero hablar preoccupies sobre my el tema thinking que más today. preocupa o más me preocupa en este momento. In the global north, En el we are norte facing global the return of estamos fascism. enfrentándonos al retorno del That is the fascismo. rejection of norms Esto conlleva based el on rechazo Enlightenment de normas values, basadas equal en los justice, valores de la Ilustración respect que for hablaban de persons as justicia persons igualitaria, del rather respeto por las than as personas como members personas of a category, y no como miembros de una categoría. and the rule of Y también rational law. el Western Europe el derecho and racional America o la have, ley of racional. course, En not Europa adhered to Occidental Enlightenment y en norms Estados in Unidos practice. no se han adherido these a values normas de la served as a Ilustración en la conscience práctica, for pero estos us, valores a servían como superego una in the conciencia, como un decades superego following the en las Second décadas World que War. siguieron a la Segunda Guerra Mundial. The ethical superego El has superego today, ético 70 years hoy later, día, become 70 weak, años después, se ha replaced debilitado by a y ha sido politics of reemplazado grievance, por la política purge, de la purga y and de an un inward replegarse hacia inward adentro. turning. Fascism El in the fascismo global en el north norte global today hoy en día differs in some fundamental difiere ways en from the formas fascism bastante of the fundamentales del 20th fascismo century. del siglo XX. It is not enshrined in a rigid state No structure, está enmarcado dentro de una rather, estructura del as it Estado is rígida, married with sino que neoliberal está economics, aparejada con la economía neoliberal. a state structure Es which una estructura relieves de Estado regulation and the que rule of law reduce in las order to give the regulaciones del market Estado de Derecho free para play. poder darle al mercado Today's juego fascism, libre. that is to El say, fascismo de is hoy more cultural es en cierta forma than más bureaucratic. cultural que burocrático. In my adopted homeland, Great En Britain, for Gran instance, Bretaña, que es mi tierra this por kind of adopción, hegemony este tipo has de focused hegemonía se ha on keeping enfocado out en foreigners mantener a los without extranjeros much afuera, thought about the sin pensar mechanisms demasiado which acerca could de los accomplish mecanismos this que podrían pernicious inward o que turning. están logrando The este impulse replegamiento has hacia become adentro. more important El impulso se ha than the transformado en algo execution. más importante que la ejecución. The rise of the internet has Con also el made surgimiento de fascism Internet, today el fascismo a hoy cultural se ha phenomenon transformado en un fenómeno different cultural from the era que es of diferente Mussolini. de la era de The Mussolini. corruption of public La opinion corrupción is de la opinión easier pública es and hoy more más fácil subtle y es más in a world of sutil en un tweets. mundo de tweets. Ideology is more La easily ideología se disguised disfraza as más fácilmente personalized como communication. comunicación personalizada. This is not the occasion Pero no es to become momento de depressed, deprimirse and in fact, y de the hecho rise of cultural el surgimiento fascism de este fascismo is not a cultural cause for no es suicide, causa at least para quite cometer yet. un suicidio, al menos no todavía. I am sure that as we learn how to use Yo the tengo internet plena better, confianza de que a medida que and aprendemos a usar define Internet high-tech mejor y tratamos de monopolies which ir exploit it, contra los we monopolios could make altamente the web tecnológicos que explotan enlightening Internet, rather than podríamos stupefying. hacer que la web I fuera am also algo convinced iluminador y no that algo the que impulses of haga a la gente rejection más and inward estúpida. turning Estoy sum at convencido odds también with que the los impulsos del dynamism rechazo required y for de este social replegamiento hacia survival adentro, que están en eventually conflicto will con los diminish. dinamismos, requieren de una question sobrevida we face social y is estos how eventualmente much van a damage disminuir. La will be pregunta done es, in the short term ¿cuánto by daño se cultural realizará en el fascism? corto plazo That is, por causa how de este many fascismo lives cultural? Esto es will decir, be ruined ¿cuántas or vidas se diminished? verán arruinadas o se verán Most disminuidas? of all, I am hopeful that enlightenment En términos might be generales, renewed tengo by esperanza de que la struggles in the Ilustración se global verá south, renovada por las in luchas que se dan en el societies sur which have global, not yet en sociedades que no se han agotado may todavía, seem que no odd, están tan naive, exhaustas. Puede impossible parecer to look extraño to o you ingenuo o to show imposible us mirar in the hacia global north ustedes, hacia el a sur, para path que nos to muestren enlightenment cómo en el today. norte global podemos But I have volver that al faith iluminismo. in you. Pero tengo fe en And ustedes because of y that por faith, esa fe que I tengo, want quiero particularly agradecerles to thank muy you especialmente for honoring por me honrarme amongst yourselves.
como lo han hecho. Gracias. And now I want to speak to you a Ahora little quisiera about, hablarles my new book, sobre mi nuevo libro, which I had thought would be translated by the time I Yo came pensé que here. mi libro ya iba a haber sido traducido And para as cuando yo things llegara a la always happen, Argentina, it's pero delayed. obviamente hubo algunas So, demoras, así que no I'm fue going to talk posible. to you in, I give you a preview Entonces of esto va a very ser expensive como book. una I know you'll want to presentación buy it, but preliminar, I just give ¿sí? you a preview Les voy a dar of como what's been, esta what the presentación book is preliminar about. de lo que trata It este is a libro. book that is based on the fact that I have from time to El time libro se basa en el hecho during de the que last 30 years durante los been últimos working as 30 a años consultant he to the trabajado United como Nations on consultor urban projects. de las Naciones Unidas en And cuanto a I've proyectos tried urbanos. in this book to put Y en este together, libro my he practice intentado conjugar mi as- práctica. you're gonna fix. Van a corregir algo you're aquí, gonna me fix parece. this. Okay. Muy bien. Okay. Can you hear me now? ¿Me escuchan Better? mejor? Better? Yeah. Okay. Muy bien. I have put together in this Lo que book he hecho fue compilar o conjugar en some este libro practice that I have been ciertas involved in actividades as an en las que yo urbanist participé como with, urbanista considerations on, the y nature plantear of las what consideraciones cities have been and de could lo be. que fueron las ciudades en el pasado y lo in que this podrían ser talk, en el futuro. And I'm supposed to talk to you only En for esta 40 charla, minutes que before supuestamente tiene que we- ser 40 minutos we antes discuss. de pasar al I'm diálogo, going to do three things. voy a tratar de hacer tres I'm going to cosas. describe En to primer you lugar, quiero the meaning of describirles this title, el Tuvo significado Si de este título, which is called Building and que se Dwelling. llama Construir y permanecer. Building and Dwelling. Quiero describir lo que significa el subtítulo, lo que es una ética para la ciudad, lo que yo considero que es este concepto. Y luego les voy a mostrar algunos proyectos en los que yo participé con las Naciones Unidas que hicieron que estas ideas se vuelvan realidad. También debería decir que luego de este libro quiero dejar de escribir. Seguramente no lo cumpla, pero es algo que estoy tratando de que este sea mi último libro. No sé si será así, pero ya tuve suficiente, me parece. Quiero explicarles en primer lugar qué significa el título, Construir y permanecer, o Building and Dwelling. Para aquellos lectores de San Agustín, o para San Agustín en sus textos en City of God, la idea fue describir cómo vivían las personas y cómo las ciudades tomaban forma y cómo se reunían todos estos elementos. Pero ningún lector de San Agustín, ya sea en la antigüedad o en tiempos modernos, podría comprender las calles, los callejones, los lugares del espacio público de la antigua Roma se llevaron a cabo, se construyeron. Hay una distinción entre cómo las personas habitan las ciudades o cómo deberían habitarlas y cómo la ciudad físicamente está construida. Y esta distinción entre construir y permanecer, por supuesto, sobrevive al mundo antiguo y se revivió durante el Renacimiento de forma muy particular. Los franceses distinguieron entre construir la ciudad y vivir en la ciudad, y la distinguían entre ville y cité en francés. Originalmente esta distinción entre los términos en francés ville y cité no era solamente una diferencia entre tamaños, en que una era más grande que la otra. Y en el 1640, si no me equivoco, 1645, se transformó en una distinción en la que la ville era
la materialidad de un lugar. Y la cultura era una cierta conciencia en cuanto a cómo las personas querían habitar o vivir en este lugar, aparte de cómo había sido construida. Era en cierta forma una conciencia. La cité era una conciencia de comunidad, o conllevaba este concepto. La noción de citoyenneté en francés, que significa una forma de ciudadanía, de ejercer la ciudadanía en un lugar. Y se tornaba cada vez más difícil relacionar las formas físicas de la ciudad, particularmente a gran escala, relacionarla con esta conciencia, porque esta conciencia era más antropológica, más política acerca de cómo las personas querían vivir. Esta distinción se fue diluyendo en el idioma francés nuevamente, y una cité hoy en francés básicamente se refiere a los lugares donde viven la gente pobre, las viviendas sociales, etc. Pero nuevamente está volviendo a revivir el concepto, y en los próximos minutos quiero explicarles por qué esta distinción entre cité y ville me resulta tan importante. Para poder explicarlo, debo plantear un interrogante acerca de cómo comprendemos estas relaciones. Nosotros pensamos en cómo se construyen las ciudades y pensamos que esto debería reflejar cómo quieren vivir las personas. Parece sentido común. Pero ¿qué pasaría si las personas quieren vivir como puede pasar hoy en día? ¿Qué pasaría si las personas quieren estar aisladas de personas que no son como ellos? Ustedes saben que los barrios cerrados es la forma más popular de desarrollo habitacional en todo el mundo. Entonces, ¿deberíamos construir más barrios cerrados? ¿Es eso lo que deberíamos hacer? ¿Deberíamos seguir esos impulsos? Esto se transformó en algo evidente para mí, o se me transformó en un problema cuando tuve mi primer trabajo como planificador. Estaba trabajando en Boston para la ciudad y estaban tratando de integrar a los negros y a los blancos dentro de las comunidades de la clase trabajadora. Y la única forma de lograrlo era colocar niños negros en comunidades blancas. Obviamente los blancos se resistían, no querían que estuvieran estos jovencitos negros. Ustedes saben que en Estados Unidos siempre ha habido una sociedad muy racista. Y para poder lograr estos proyectos tuvimos que crear estacionamientos para los autobuses. Y las personas que se resistían a que estos chicos negros decían, queremos parques, no queremos estacionamientos, queremos espacios verdes. No queremos un gran lugar para estacionar. De repente nosotros éramos los malos porque no queríamos construir un espacio verde. Pero ¿cuál era el subtexto de esto? Era que las personas, al utilizar esta noción de lo que quiere la comunidad, aparentemente, ¿cómo se puede ir en contra del concepto de tener más espacios verdes? Pero lo que el subtexto era seguir practicando la segregación racial. En este caso, la construcción tenía un reclamo de justicia que no tenía el permanecer. ¿Se entiende? No es tan simple. Nosotros como planificadores supuestamente teníamos que llegar a hacer respetar lo que querían las personas, pero no queríamos construir más segregación. Es una asimetría fundamental. Y es muy verdadero el hecho de que la mayoría de la planificación y la construcción dentro del capitalismo es construcción opresiva. Las personas se ven desplazadas, se los empuja hacia la periferia, hacia los márgenes,
y se construyen en su lugar lindas tiendas o otro tipo de lugares. Por eso la lógica de construir lo que las personas quieren tiene otro costado, que es verdad que lo que muchas personas pueden querer muchas veces es algo que no deberían querer. Para los urbanistas esto es un tema ético, es un problema ético. Se trata de si la ciudad debería reflejar cómo las personas viven o cómo deberían vivir. Y en mi experiencia práctica, trabajando como planificador, he visto este tema una y otra vez. Existe una asimetría entre la construcción y entre el permanecer, entre la comunidad y la justicia. Asimetría significa que esto es algo que no se puede resolver rápidamente a través de políticas sociales. Es más bien una contradicción estructural. Yo creo que cualquiera que trabaje en ciudades tiene que reconocer que esta contradicción estructural entre Cité y Ville es algo que tiene que ser abordado. No hay una solución mágica para esto. En la segunda parte de esta charla voy a describir, o por lo menos desde mi punto de vista, cómo vi alguna manera de lidiar con este problema. Para hacerlo, tengo que contarles alguna parte autobiográfica mía, nada que me dé vergüenza, pero el tema es que cuando yo hablé en Cambridge, cuando enseñaba, cuando era profesor, también en Harvard, en el MIT, en programas relacionados. En el MIT, mi oficina estaba al lado de lo que era un laboratorio de medios, que era un centro para un nuevo tipo de invención con el uso y el desarrollo de Internet. Estaba ocupado básicamente por un montón de gente que ni abría la ventana, que vivían comiendo pizza y trabajaban un montón de horas por día, ¿sí? Y yo era el vecino de esta gente. Yo observé algo que me resultó muy interesante. En cuanto a la forma en que ellos pensaban en un sistema, habían hecho investigación y ellos lo llamaban un sistema que era abierto, ¿sí? Y otro sistema de investigación a lo que ellos llamaban cerrado. El sistema cerrado era el que patrocinaba Microsoft. Y era como morder la mano del que les da de comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscaba soluciones para un problema y después pasaban a otro tema. Se dedicaban a evaluar hipótesis, a probarlas, que eran comprobables, algunas eran verdaderas, otras no. Y no estaban interesados en las respuestas incorrectas. Era cerrado, ¿por qué? Porque lo que quería lograr a través del desarrollo de esta tecnología era claridad. Esta gente del laboratorio de medios lo describía como un sistema cerrado de pensamiento, que se contrastaba con la propia forma de trabajar de ellos. Es decir, que estaban más interesados en la complejidad que en la claridad. Estaban más interesados en el por qué las respuestas incorrectas son incorrectas. En la resolución de problemas, no tanto como en el hallazgo de problemas. En ver cómo se puede hacer algo nuevo, cómo se hace investigación, y que este sea a través de un sistema abierto. Después de 3 años de enseñar en el MIT, les puedo decir que esto no es un contraste literario, por llamarlo de alguna manera.
Los sistemas abiertos tienen una lógica, no son lineales. They favor synergies, Favorecen las sinergias seemingly entre unrelated pieces. piezas o partes que parecen no estar relacionadas y están interesados en el tema o en el problema de por qué pueden ocurrir las cosas por casualidad. Si uno conoce la matemática de esto, es la álgebra booleana, ¿sí? La hipótesis y la prueba, comprobación de esa hipótesis, comparado con otra álgebra. Están interesados en lo que no podemos sospechar, ¿sí? Lo inadvertido. Esto yo me lo tomé muy a pecho, estos sistemas abiertos o la teoría de sistemas abiertos. Y me pregunté, ¿cómo podemos aplicar esto en el ámbito de las ciudades? ¿Cómo podemos concebir una ciudad como un sistema abierto? No soy muy brillante, pero realmente fue para mí un problema, ¿no? Poder desarrollar esto. No lo veía claramente en un principio, tuve que elaborarlo a través de la práctica y mi trabajo en Naciones Unidas me ayudó de hecho a hacerlo. Ahora les voy a mostrar a ustedes, o antes de esto, antes de mostrarles esto, quiero hacer dos comentarios. Mis alumnos, todos tienen muy buena voluntad, son todos socialistas y están todos convencidos de que, de alguna manera, la arquitectura puede derrotar al monstruo capitalista, que uno se puede diseñar de tal forma que nos escapemos del capitalismo. Yo creo que eso está básicamente incorrecto. La respuesta al capitalismo es el socialismo, pero en política. Pero no sería modesto pensar que el dominio de la práctica visual es tan potente, es tan maravillosamente aclarador, que el diseño, que una imagen vaya a causarle un ataque cardíaco a la bestia capitalista. Si no, no va a pasar. Pero si tenemos una economía política que va en contra del orden capitalista, contestataria, para esto sí va a hacer falta una imagen de lo que la gente quiere, ¿sí? En lugar de lo que hay hoy. Si no queremos una ciudad que se vea como el centro de Manhattan, por ejemplo, o el centro de Londres, toda homogeneizada, recluyendo a los ricos, en lugar de siendo una ciudad masiva, ¿cómo queremos que se vea esa ciudad? Si podemos abrir un espacio políticamente, ¿cómo lo llenarían? Hablando en términos urbanísticos. Yo podría decir que yo, como ustedes que están en el negocio de analizar ciudades, yo defiendo esto como una resolución de que pasa así, ¿sí? Para lo cual no decimos que haya una respuesta, ¿sí? Es una teoría del sistema abierto. Nuestro mundo es un mundo que resulta una vez que la política nos deja espacio para serlo. Lo que les voy a mostrar ahora es una imagen no verbal, no discursiva. Me han dedicado unas palabras muy amables, ¿sí? A mi obra sobre el logismo. Pero en este trabajo, como urbanista, me enfoqué más en la experiencia de la gente,
la experiencia física, su presencia corpórea, con personas distintas a ellos. Y también hice foco en la forma en que hablan unos con otros. Es un cambio, sí, de mi abordaje. Aunque en Flesh and Stone ya empecé a tratar este tema, ¿sí? Esto es un urbanismo basado en el cuerpo, en lugar de el discurso. Y es un urbanismo, en segundo lugar, que aborda temas candentes hoy, que en el siglo XX no teníamos que afrontar. Por ejemplo, cómo utilizar sistemas técnicos como Internet para que estas ciudades sean verdaderamente inteligentes y puedan empoderar a las personas, o cómo usar sistemas abiertos para abordar cuestiones como el cambio climático. Cuando yo empecé a escribir, no había Internet. Y el cambio climático no era algo que la gente tuviera en mente. Hoy debería ocupar un lugar central en las ciudades, y yo pienso no en tanto a las órdenes de gobierno, los acuerdos internacionales, no lo estoy pensando desde ese sentido, sino más bien desde un sentido de experiencia física. Soy un idiota tecnológico. Así que les voy a mostrar lo que es para mí una imagen de lo que es una ciudad abierta. ¿Todos lo llegan a ver? Sí, bien. ¿Podría estar enfocado un poquito mejor, si puede ser, la imagen? Bueno, no importa. Bueno, Sheep Bucket, como dije. Bueno, esto es Nehru Place, en Delhi. Viene más que el Silicon Valley, es el Silicon Alley, o el callejón del silicio. Esto era la parte superior de un estacionamiento, y esto que ven acá al costado eran oficinas de gobierno, ¿sí? Los funcionarios estacionaban acá y podían subir en forma muy segura a sus oficinas. Como pueden ver acá, han habido días mejores y hoy se ha convertido en un mercado negro de productos electrónicos. Este iPhone, por ejemplo, se puede comprar ahí. Ahí. Este iPhone, de hecho, me lo compré ahí. Es más, se lo compré a este señor que estoy señalando. Tenía una caja entera de iPhones que le llegaron a sus manos. Es una expresión maravillosa del inglés, ¿no? Came into his hands, según él me dijo. Esto es un mercado abierto, lleno de gente que vende productos electrónicos en forma ilegal. Acá, el costado es donde se están instalando las nuevas sociedades, ¿sí? Las startups. Yo ingresé acá no por la ONU, ¿sí? O en principio no por la ONU, aunque hoy están tratando de proteger esto, sino más bien por mi rol en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Lo que para mí más llama la atención de este lugar es tan abierto, es que vemos diversas formas de vida social que se entremezclan. Es un espacio donde los musulmanes y los hindúes cohabitan físicamente, conviven, tienen una interacción física. Vos me podés comprar mis iPhones ilegales y lo puedes hacer tanto a un hindú como a un musulmán. Vemos gente que lleva puestos saris y gente que vende productos electrónicos robados. La mezcla es que esta gente está en estas oficinas, socializan con la gente que está acá abajo
Es un lugar donde se mezclan, ¿sí? Esto es un espacio que tiene la menor probabilidad delictiva de Delhi. Por la proximidad de la gente entre sí, eso es lo que genera esta baja probabilidad delictiva. Y es un espacio que para mí es productivo en cuanto a innovación tecnológica o en sistemas. Pues la gente no está sentada en oficinas donde se los obliga, sino más bien hay informalidad y la mezcla, que es lo que dan esta sensación de apertura. Y hoy esto importa, porque a diferencia de otros lugares de Delhi, este espacio tiene un muy bajo nivel de violencia. El contraste a esto es Shanghai, el centro de Shanghai. Es otro proyecto en el que yo trabajé. Como pueden ver acá, hay una separación total de funciones. Estas autopistas están elevadas. Debajo no hay nada. Es imposible salir de estas autopistas y bajar a algún lugar. En ese sentido, es cerrada esta ciudad porque cada pieza de esta ciudad es autosuficiente en lugar de interactiva. Este proyecto también es muy importante, en el que trabajamos o luchamos contra estas construcciones del Banco Mundial, nosotros desde Habitat de la ONU. Este es un complejo habitacional que se construyó en la era cuando los chinos apoyaban la política de tener un solo hijo, ¿sí? Cada uno de estos edificios tiene departamentos muy, muy pequeños. Es parecido a un depósito de gente, diríamos, a una pajarera. No hay actividad pública, no hay actividad comercial en la base. Son unidades completamente funcionales. Ese es otro proyecto. Es otro desastre. Realmente es muy deprimente ver esto. La propiedad formal que tienen ellos es agregativa o aditiva. Cuando hablamos de un sistema total, el todo es igual a la suma de las partes. En este caso, este es el plan para París de Le Corbusier, es lo llamado Plan Voisin, que se hizo en 1944. Es un concepto que tenía por finalidad eliminar a todos los guetos judíos de la ciudad de París. Estos edificios en forma de X se podían ir extendiendo infinitamente. Suma o apoya el concepto de que el todo es mayor que la suma de las partes. Si analizamos, esto es horrible. Es lo mismo que esto, ¿sí? Podría ser esta misma cantidad de torres, o el doble, o 4 veces, o 10 veces esta cantidad de torres, que es un complejo que vamos a poder ver replicado en todas partes del mundo hoy por hoy. Ahí la cuestión de ir agregando elementos en lugar de generar una sinergia es lo que realmente marca la diferencia entre un sistema abierto y un sistema cerrado. Quiero contarles algunas cosas sobre esto. Esto es Dharavi, esto es en Bombay, donde también realizamos trabajos. Otra vez estamos tratando de luchar contra el FMI y el Banco Mundial, que fueron los encargados de construir esto, supuestamente para construir una mejor vivienda para las personas de la India. Luego de 5 años, se veía así.
¿Y por qué sucedió esto? Fue porque cuando a las personas se las coloca en entornos cerrados, en general dejan de identificarse con sus circunstancias. Esto fue 5 años después de ser construido. Y hay muchos motivos por los cuales esto ocurrió, por supuesto, pero el hecho de que las personas no participaron de la construcción, se les construyó una suerte de depósito y ellos no tomaron, no se adueñaron, no se apropiaron en ningún momento del proceso y se transformó en una comunidad absolutamente degradada con el paso del tiempo. Entonces, este concepto de aditividad, de ir agregando elementos, es solo un aspecto de estos sistemas cerrados que toman las ciudades. El otro aspecto que quiero describir es en el otro extremo, está en el otro extremo, y es el de las ciudades inteligentes, las smart cities en inglés. Esta es una estación para autos automáticos que fue diseñada para Masdar, que está en los Emiratos Árabes. Es un lugar con muchos de estos proyectos. Lamentablemente, un año después de que fuera diseñado este lugar para estacionar estos autos, se encontró una nueva forma de fabricar baterías de litio y achicar los autos. Por eso esta estación o este estacionamiento ya no servía, porque obviamente ya uno se caía dentro de un hueco porque ya eran demasiado chicos para los espacios que se habían diseñado originalmente. A lo que voy es que en un sistema cerrado, en general, la forma y la función van de la mano, y el resultado de este encaje rígido entre forma y función es la obsolescencia tecnológica. Este sí es un concepto muy importante de por qué los sistemas cerrados malos para mi concepción. Si volvemos a esta imagen, ¿cuál es el problema aquí? Es el mismo problema que sucede en China, donde en China quieren tener familias con 2 o 3 chicos y nosotros los viejos necesitamos que los jóvenes nos apoyen con este tipo de proyectos. Estas estructuras virtualmente son imposibles para reconfigurar, es decir, que fueron construidas de modo tal que solamente pudieran servir para familias de un solo chico. Trabajé con equipos para ver formas de reconstruir o reformar y se las construyó de forma tan rígida en cuanto a los pasillos, las paredes y los servicios que sería más barato destruirlas, implotarlas y volver a construirlas. Entonces, de esta forma o de estas dos formas, los sistemas cerrados comienzan a dominar el entorno urbano a través de agregar más elementos, este concepto de aditividad, a través de este encaje o este aparejamiento entre forma y función. En contraste con lo que son los sistemas más abiertos, como esta imagen. En esta imagen vemos diferentes propiedades, sincronicidad, pueden ver entre los diferentes elementos, tiene propiedades de desarrollo informal, de porosidad, y esto permite posibilidades a los más pobres. Este tipo de contraste es el que quiero que tengan en mente. Estoy hablando un tanto lentamente, así que voy a empezar a acelerar para no pasarme del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Quiero describirles 3 formas, y esto no digo que sean las únicas formas, pero en mi trabajo con las personas con las que he trabajado, hemos intentado delinear, poner la teoría de los sistemas abiertos en práctica.
En primer lugar, me gustaría hablar de la porosidad. ¿Cómo hacer que la ciudad sea más porosa? Para poder pensar en la porosidad, tenemos que pensar en dos extremos, dos bordes de la ciudad. Una es una frontera y otro es un confín. Una frontera, intensifica estas actividades en el borde. En cambio, el confín la elimina. Sabemos que las fronteras están en todas partes en el mundo natural. Por ejemplo, aquí, esta orilla se encuentra con la tierra. Aquí existe una actividad enorme a nivel biológico, animal. La evolución se acelera en esta zona, mucho más que en las tierras interiores o en las primeras dos capas de temperatura del agua más en profundidad. Esto es un fenómeno natural. Una frontera interactiva, como si fuera una membrana del cuerpo. En cambio, un confín, un límite, y no dije nada de la política de Venezuela, no voy a decir nada de la situación política en Venezuela, pero en el gobierno de Chávez esto es un límite, esto es un confín, esta es una autopista que separa estas zonas, estos desarrollos urbanos enormes de la clase media de la ciudad de Caracas. Hay solamente un puente entre estos dos sectores. Es decir, que aquí los automóviles son los que construyen este muro, esta pared que elimina toda actividad social. Me gustaría hablar más de eso, pero no puedo entrar en tantos detalles. Pero el trabajo que hemos realizado en cuanto a construir entornos más porosos. En esta imagen, y hay más en el libro, la idea que quiero plantear es un experimento en cierta forma. Si uno tomara la misma densidad de las personas y los mismos metros cuadrados, ¿cómo podríamos abrir su entorno habitacional? Esta es la forma de Le Corbusier, ¿sí? Apilarlos en una torre. Mucho espacio verde alrededor y las personas pueden estar ahí en el espacio verde. Esto se ve contrastado con este formato más típico del pasado, que es un paisaje de una calle con las casitas, una al lado de otra, con muy poco espacio público verde, y tienen, como todos ustedes saben, muchos problemas de contaminación, polución, pero principalmente es un espacio que se mueve en esta dirección y no entre las personas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer dentro de lo que es mi trabajo es cómo podemos crear formas urbanas flexibles en torno a espacios públicos que están aquí. Estamos tratando de reinventar la rueda. Este es una típica situación en la que las técnicas de construcción llevan a una reconstrucción para construir un entorno más poroso, un entorno que responda a cambios del modo en que los imaginamos, donde abuelos y abuelas, personas con chicos, personas solteras, gays, jóvenes, casados, solteros, todos pueden cohabitar el espacio e interactuar. Esa es una forma de lograr la porosidad y es la forma más práctica. Esto lo estamos tratando de hacer en Gran Bretaña y, por supuesto, no es demasiado original, pero sí es bajo el concepto de lo abierto. Esto no lo voy a mencionar. Quiero hablar de la colonización de la infraestructura como forma de utilizar recursos no utilizados de las ciudades o utilizados de forma incompleta.
Esto fue parte de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York. Y lo que están viendo aquí es una autopista elevada como la que habían visto en el ejemplo de Shanghái. Aquí está Harlem con mucha población negra y aquí está la Universidad de Columbia, en general mayormente blancos y asiáticos, pero mayormente blancos. Y este es como tierra de nadie, peligroso, es bastante peligroso circular abajo de esta autopista. A mí me interesó cómo podíamos tomar un espacio utilizado o subutilizado o incompleto y transformarlo a través de esta suerte de colonización. Entonces instalamos el primer supermercado aquí, que fue revolucionario estéticamente. Pusimos una tienda, un supermercado debajo de la autopista. Los blancos de la zona de Columbia y los negros de Harlem, ambos van a este supermercado. En cambio, antes esto no estaba. Es un ejemplo quizás un tanto trivial, pero también es un ejemplo muy profundo, porque el hecho de que los blancos y los negros se mezclen en este supermercado para comprar leche, para hacer las compras, puede no haber un intercambio verbal necesariamente, pero los cuerpos se juntan en un espacio público. Y a mí lo que me parece es que en todas las ciudades del sur global y también del norte global, se puede lograr lo mismo en espacios abandonados, en grandes depósitos, galpones, estos espacios que están a medio desarrollo. Pueden todos ser la fuente de una creación. No se tiene que aparejar necesariamente la forma y la función, pero se puede crear algo donde no había nada. Y en cierta forma, el uso de esta forma incompleta es algo que abre la ciudad. Si pensamos, bueno, esto se supone que tenía que ser una autopista. Eso se logró a nivel de la ingeniería. Pero uno quiere ser subversivo en este sentido, quiere infringir lo impuesto para lograr crear algo donde antes no había nada. Y en tercer lugar voy a mencionar una última cosa y ya voy a concluir. Suelo hablar de más. Estas son todas cosas que aparecen en mi libro. No puedo dejar de hablar de esto. Esta es Jane Jacobs y este soy yo. Todos los viernes a la tarde, tomábamos un martini juntos. Ella, bueno, compartía esta experiencia conmigo y era una persona maravillosa. Pero la persona más importante es este hombre borracho que ven aquí reclinado sobre la barra de este lugar, que está entre nosotros. Ella empezó a hablar conmigo y dijo, no hagas que lo despierte el pobre, porque obviamente yo dije, lo despertamos, pero ella dijo, no, déjalo ser. Y esta naturaleza cosmopolita de la informalidad, de esta apertura, que para mí, en cierta forma, retrata muy bien lo que significa vivir en la ciudad. Es decir, que si alguien está entre dos personas, entre dos cuerpos, y que supuestamente molesta, la respuesta no es deshacerse de esta molestia. En la teoría de los sistemas abiertos, muchas veces se refiere a esto como ruido y la importancia del ruido dentro de un sistema. Y a una amiga le mostré que trabaja sobre la misma teoría y ella dijo, este es el ruido en la comunicación entre estas dos personas. Y quizás no estaba roncando lo suficientemente fuerte, pero en general lo que quiero plantear es que un sistema abierto es impuro. Esta es una condición impura. No es un espacio
solamente destinado a un propósito. Lo último que quiero mostrarles es algo con lo que estamos obsesionados en UN Habitat, este programa de la ONU, y es el de construir ciudades que aborden el tema del cambio climático. Y quiero mostrarles solamente un proyecto que representa el problema. Esta es una forma cerrada de lidiar con el cambio climático. Esto es lo que llamamos una suerte de collar, es decir, con un arquitecto muy famoso llamado Björn Ingels, y la idea es construir una suerte de pared de arena en la parte sur de Manhattan, como para que las personas estén seguras del lado de adentro. La idea es justamente construir para salir o para enfrentarse al cambio climático. Este es otro proyecto BERM. Y aquí la idea es trabajar con desastres que no podemos predecir. Uno crea estos cinturones, si se quiere, de arena que fluyen con las tormentas y se plantan, se instalan de determinada manera de crear resistencia. Pero no es que tratamos de construir para evitar experimentar este tipo de desorden, sino que se produce un contraste entre la medida de mitigación, que es esta estrategia, que es una estrategia cerrada, y una estrategia de adaptación, una estrategia abierta. Esta estrategia aborda el cambio climático como una serie de cambios imprevistos. Sabemos que en el largo plazo el cambio climático va a transformar las ciudades. Probablemente esta ciudad será muy diferente en 70 años de lo que es hoy. Pero no sabemos exactamente qué recorrido. No es un recorrido lineal con el que vamos a llegar a esa ciudad tan diferente. En París, en la última cumbre de cambio climático, hubo gente que mostró modelos qué va a pasar con las corrientes del Golfo. Sabemos que la corriente del Golfo va a cambiar, pero cómo va a cambiar y quién se va a ver afectado por eso es totalmente impredecible. Hay demasiados factores que contribuyen. Entonces, la idea de un sistema abierto que se ocupe de este tipo de cambio climático, de este cambio no lineal, tiene que ver con trabajar con la incertidumbre, más que tratar de establecer una certeza, trabajar con la ambigüedad, con el azar, más que intentar derrotarlo. Eso es lo que propone mi libro y lo voy a resumir diciendo que lo que a mí me interesa es encontrar formas a través de las cuales podamos crear un entorno para que podamos vivir, en el que las personas estén más cómodas con personas que son diferentes a ellos, que pueda permitir colonizar edificios que ya han sido construidos de formas no esperadas o no tradicionales, como en el proyecto que les mostré del puente. Y lo más fundamental, abordar el hecho de que el cambio climático y sus incertidumbres asociadas reflejan algo que es básicamente humano. Cuando una vida es predecible, se ha terminado, se ha cerrado. Cuando algo está realmente vivo, tiene cambios, tiene modificaciones y tiene consecuencias que nos sorprenden. Y se aborda lo desconocido en lugar de resistirse a lo desconocido. Creo que en las ciudades y en la vida en general queremos vivir de esa forma abierta. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta ceremonia con el diálogo que se va a dar ahora entre el profesor Sennett y el profesor Quevedo.
Esto funciona. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación de la Fundación Medife, a Daniela Gutiérrez en particular. Obviamente a la Universidad de Buenos Aires, que es también mi casa. Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales hace muchos años, muchos. Y quiero decir que yo estoy muy honrado de esta invitación y de poder compartir esta mesa con el profesor Richard Sennett. No va a ser un diálogo lo que va a haber ahora, va a ser unas preguntas que yo le voy a hacer al profesor Richard Sennett, a quien admiramos y respetamos mucho. Estaba muy sorprendido recién el profesor Sennett por la presencia de todos ustedes acá, un viernes por la tarde, y yo le contaba, bueno, que la recepción de la obra de Richard Sennett en Argentina fue muy importante y desde hace ya algunas décadas, cuando empezamos a leer, creo yo, El declive del hombre público, como ese libro que apareció en inglés en el 77 y después en el 78 se tradujo por Península. Desde ahí en adelante hemos leído al profesor Sennett y como él no para de escribir, y es mentira que va a dejar de escribir, nadie cree que usted vaya a dejar de escribir, seguimos leyéndolo y aprendiendo. Este libro que no está publicado, yo lo he podido rastrear en algunas conferencias que él ha dado como esta en el mundo, entonces escuchándolo aprendí otras partes del libro, no porque lo haya leído, pero sí de lo que él ha dicho en otras conferencias. Y voy a tomar algo de lo que él plantea acá y también algo de lo que él ha expuesto en otros lugares, justamente para establecer este diálogo, que en realidad serán algunas preguntas que me gustaría hacerle al profesor Sennett, que los viernes por la tarde tomaba un martini con una amiga y recién me dijo, es un buen momento para tomar un scotch. Entonces, después de esto, profesor, le aseguro que habrá ese scotch, pero antes lo haremos trabajar un poco más. Either one is fine. Cualquiera de las dos están bien. El pensamiento que tiene Richard Sennett, iluminador sobre el tema de la ciudad como sistema abierto, él lo ha definido que tiene tres aspectos. Uno, la calidad de lo abierto. Uno, porque es un espacio, una ciudad, es un espacio dialógico, que es un concepto que él toma de Mikhail Bakhtin, que tiene que ver con este intercambio lingüístico de lo cotidiano, y donde el otro está presente en esa vida cotidiana, como esa escena que justamente él acaba de plantear allí. La otra característica de una ciudad abierta es que es una ciudad sincrónica, es decir, es una ciudad donde se producen muchos eventos simultáneamente y la riqueza que tiene la ciudad es esa simultaneidad de los eventos que allí se producen. Y el tercer elemento que él ha señalado es que una ciudad abierta, y escuchen esta frase, siempre está a la izquierda del Estado-Nación. Eso es una definición de Richard Sennett. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el Estado-Nación tiende más bien a cerrar en su planificación y que la ciudad tiene casi como el deber, la impronta de producir disrupciones en esa planificación. Y en esa tensión, en ese diálogo entre lo local y lo nacional, y también lo global, porque ahora vamos a referirnos a eso también, está la riqueza del sistema abierto que es una ciudad. De los tres elementos yo quería empezar con el tema de lo dialógico. Y le voy a confesar una cosa a Richard Sennett aquí, es que cuando yo escuchaba esto yo pensaba en un fenómeno también del capitalismo relativamente reciente que consistió en ponerle un precio fijo a las mercancías. Es decir, que esta botella de agua costara algo fijo, que uno va a un supermercado y tiene un número fijo. ¿Cuánto hace que las mercancías tienen un precio fijo establecido? No hace mucho tiempo en las sociedades capitalistas. 120 años, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí se establecieron los precios fijos. Ahora, los precios fijos no en toda la Tierra están establecidos. Hay muchos lugares del planeta que ustedes deben conocer. En el mundo árabe es un ejemplo, pero hay muchos lugares donde el precio es el resultado de un diálogo. El precio es el resultado de un intercambio lingüístico cotidiano, digamos así.
Y el mercado al cual fue Richard Sennett a comprar su celular, que nosotros imaginábamos que él lo compraba en el centro de Londres, en Apple, con una factura, con una legalidad absoluta, ese lugar de la plaza es la Nehru Place, ¿no? El lugar donde usted compró su teléfono, es un lugar dialógico, ¿no? Es un lugar dialógico, es un lugar donde los precios se deben seguir formando en cierto intercambio lingüístico, ¿no? Esa recuperación de lo dialógico creo que es muy atractivo en cómo lo presenta el profesor Sennett en el texto que vamos a leer. Hoy me decía que en septiembre podría estar traducido al castellano, así que esperamos leerlo muy pronto en castellano. En ese intercambio me parece que está buena parte de lo que tiene que ver con el encuentro de los ciudadanos en el espacio público, ¿no? Ese intercambio necesita espacio público, ¿no? Necesita lugares de encuentro. Y creo que en esto, y esto es la primera pregunta que yo quería hacerle al profesor Sennett, en esto que él acaba de presentar, él mostró yo diría, una cierta pulsión a la segregación y a la autosegregación en los intercambios que se dan hoy en Europa y en todo el mundo. Y digo esto de la pulsión a la segregación porque es, por un lado, expulsar al diferente, sacar al diferente, ¿no? Poner en otro lugar al diferente, construir muros dentro de la ciudad. A veces esos muros son físicos, materiales, pero a veces son simbólicos. Y por otro lado, la otra pulsión, que es la autosegregación, ¿no? Que es eso que Umberto Eco llamó el nuevo medioevo, y es que parece que para vivir hoy tranquilos en la ciudad hay que separarse de la ciudad y crear fronteras que me devuelvan esa seguridad. Pero eso es una pulsión que muchos ciudadanos tienen en el mundo. No es solamente algo impuesto, es algo deseado por muchos ciudadanos, ¿no? De sentirse más seguros porque se aíslan, ¿no? Aislar al diferente y aislarse uno en su práctica cotidiana. En esa tensión me parece que hay algo que él trajo y que es lo que yo quería preguntarle, que es lo que él llamó la dimensión ética de la ciudad. Es decir, una ciudad supone, yo diría, un concepto político-ético de intervención sobre la ciudad. Y eso supone una política pública. Y eso supone una acción que justamente no piense desde el egoísmo personal, sino que piense desde la política pública. Ahora, la pregunta que le quería hacer al profesor Sennett, y como verán, solo soy un atento lector de lo que viene diciéndonos el profesor Sennett, es si él ve que existen, él conoce muchas experiencias de América Latina en ese sentido, y conoce muchas experiencias de Asia y de Europa, y si él ve que existen políticas públicas justamente tendientes más bien a mantener esa porosidad de las ciudades, o si las políticas públicas que él ve más bien tienden a cerrar esos espacios urbanos. Muchas gracias. Muchas preguntas fueron. Quiero decir algo sobre esta cuestión, antes de pasar a la pregunta sobre la política. Sobre una experiencia que creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Se trata de la gente que se niega a vivir con gente negra o trabajar con ellos. Los que se niegan a vivir con gente negra sí aceptan trabajar con ellos. Y yo pienso en esta situación de inclusión. Le estamos prestando demasiado atención al lugar donde la gente habita y no donde la gente trabaja. Como ustedes saben, estoy involucrado en muchos movimientos distintos todo el tiempo. Y esto pareciera ser antiurbano, lo que les voy a decir, o antiurbanista.
hacer foco en la ciudad donde la gente habita. Yo no creo. Yo creo que tendríamos que diseñar o pensar a la ciudad como un lugar donde la gente realiza distintas acciones. Y la acción que es más fácil en torno a estas preguntas de exposición y odio social, odio racial, es lo habitacional. A mí me gustaría ver el urbanismo, la planificación urbana, de lugares donde la gente es activa, más que lugares donde la gente se repliega. Yo no pienso demasiado en las políticas, pero como política tendríamos que prestarle más atención al trabajo de la gente. Quiero decir algo sobre la pregunta dialógica. Lo que les presenté yo es una función biológica del cuerpo. Con Bakhtin, tanto como con Foucault, que es amigo mío, como algunos de ustedes saben, que finalmente la realidad del cuerpo es para ellos, para los dos, equiparable a la realidad del mundo. Por ejemplo, en la disciplina, las sanciones de Michel Foucault, se produce una diferencia entre lo que es violación y lo que es aislamiento. Vigilar y castigar, ¿sí? Esa dicotomía. Creo que no se le está dando suficiente pensamiento filosófico a lo biológico, a lo físico. Por supuesto que es parte de nuestra experiencia, pero la noción de que nuestros cuerpos no quieren mantener una relación social, ahí es donde yo creo que los dos querían lo mismo. Querían una apertura a través del cambio y pasarlo a que sea algo corpóreo, que no sea algo de estilo universitario, un seminario con gente. ¿Sí? Lo que yo aprendí después de trabajar en la ONU es que a menudo lo que la gente se dice entre sí tiene mucho menos significancia que la cercanía que puedan tener. Recuerdo colegas que gritaban, se gritaban entre ellos, capitalista, esto, que el otro, pero cada vez se acercaban más a nosotros. Y la comunicación real es que ellos gritaban, por ejemplo, sobre lo horrible que es el capitalismo, cada vez se acercaban más. Uno me agarró del brazo y me dijo, ¿usted entiende lo horrible que es esto? Ese gesto para mí es la comunicación. En ese punto, yo ya no le prestaba atención a lo que decían o al hecho de que yo representaba a un cerdo cristiano imperialista occidental. Yo lo pensaba como una forma de entender de qué se trata la vida en las ciudades. Que nosotros, más que expandir, nosotros reconocemos una experiencia corpórea, física, que genera una sensibilidad. Y queremos que tenga un cierto sentido. Hizo una pregunta a usted sobre los precios fijos, que sí, que es pregunta difícil para un urbanista. Todo aquel que ha estado en el Bon Marché en París y que recuerdan la historia, recuerdan que fue la primera tienda departamental de París que tuvo precios fijos, ¿sí? En otras palabras, fue la que puso fin al sistema de la negociación por el precio. Por un lado es interesante estimular a la gente a comprar algo, ese precio fijo. Había que salir de ese fetichismo de los productos básicos.
Entonces, se ponía un producto local al lado de un producto importado de Argelia, una seda o un té que venía de la India, al lado de un producto local. Entonces había como una desregulación de los sentidos, para que la gente, como estaba ya el precio fijo, pudiera distinguir qué es lo que prefería. Esa es la lógica de la publicidad moderna, ¿no?, de hoy. Lo que ocurre es que le saca sentido a la idea del libre mercado. Yo creo que no tendríamos que usar más ese término. No hay un capitalismo, no hay un mercado libre. Lo que hay es fetichismo por los commodities o los productos fungibles, que se puede comparar con un monopolio. La única estimulación o estímulo que tenemos entra en el dominio de lo físico. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué publicitamos o hacemos publicidad de pasta dentífrica mostrando una pareja teniendo relaciones? ¿Tiene algo que ver o la pasta dental fue el resultado de la pasta dental que la pareja tuviera relaciones? No, pero es ese fetichismo lo que produce ese intercambio. Ningún capitalista quiere un libre mercado. En el mundo tecnológico que yo conozco bien, la tendencia es deshacerse de los mercados y que las grandes empresas derroten o aplasten a las innovadoras. La gente que les mostré de Naples tienen el deseo, o su deseo de cierta forma, es vender sus propias empresas pequeñas a las grandes, porque saben que nunca van a sobrevivir en el mercado como empresa pequeña, innovadora. Lo que quiero decir es que bajo las condiciones de un capitalismo monopolio, hablar de un mercado libre es una pantalla de humo. Pero ¿cómo funciona el marketing bajo estas condiciones? A través de la desregulación de los sentidos. Yo creo que no tengo que ir en todo en detalle, pero Marx fue muy claro en esto. El fetichismo por los objetos. Nosotros vivimos eso. ¿Para qué comprarse el iPhone 7? Si el iPhone 5 funciona igual de bien. Porque es más flaquito, es más delgado. Porque, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo no podemos soportar los 10 gramos que pueda pesar de más uno que del otro. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de fetichismo de los objetos. Mi punto acá es que son conceptos enteros. La noción de el cuerpo, o explotar el cuerpo como un sentido de dominación. Tenemos que aprender a resistirnos a eso. Y esto tiene relación con el orden capitalista. Perdón que no hice un discurso sobre esto, o que casi hago un discurso entero sobre esto, pero es algo que a mí me mueve mucho. Hablamos de la relación entre mano de obra y capital. Ya no estamos hablando de capitalismo, ¿no? Estamos hablando ya de una dialéctica antigua. Tenemos que lidiar con la realidad que nos toca, que es la manipulación física, la resistencia física. Muy bien, muchas gracias por estas observaciones que me parece, bueno, forman parte justamente del núcleo de los problemas que el profesor Sennett viene tratando, porque el tema del cuerpo, todos los que hemos leído su obra sabemos que el tema del cuerpo está en el origen mismo de sus trabajos. Y yo quería conectar entonces este tema del cuerpo con esa contraposición muy interesante que recién hizo el profesor Sennett entre las Smart City y las Open City, porque en realidad estos dos fenómenos sobre los cuales nosotros venimos trabajando y leyendo y sabiendo de que hay hoy una tendencia global a pensar a las ciudades como ciudades inteligentes,
supone que esas ciudades tienen cada vez más incorporación de tecnologías que justamente el principio que tienen es que vuelven previsibles a los cuerpos. Right, I understand what you're saying. Vuelven previsibles a los cuerpos, por lo tanto, todo lo que... They're regulated. Exactamente. Son Desregulados, sí. Y son mecanismos por los cuales justamente los sistemas, los algoritmos, son los que dialogan con esos cuerpos, porque los reconocen. Por ejemplo, reconocen los movimientos de un ciudadano en la ciudad por un seguimiento de cámaras. Y del lado de las cámaras, del otro lado de las cámaras no hay personas, lo que hay son algoritmos que son capaces de reconocer nuestros movimientos. Unless you're a policeman. A menos que no sea policía. Maybe with this I will end. Quizás Just esto to es say bueno about para this. What concluir. it struck me Lo que más about, me and this is a afectó, good place to end, about y this, me parece is por eso that un buen we have punto para technologies that could be finalizar, very tenemos liberating. tecnologías que But pueden the ser muy technologies we buenas, have in smart pero las cities tecnologías now que tenemos en las are very smart primitive cities son muy and primitivas en therefore very realidad controlling. y por ende son controladoras. Son todos algoritmos escritos en base a cómo los ciudadanos deberían comportarse, en lugar de darnos información sobre cómo podrían comportarse. Una versión de tecnología realmente smart es la tecnología que se utiliza, por ejemplo, en el presupuesto participativo en algunas ciudades de Brasil. Yo soy un firme creyente en la tecnología y creo que para poder lograr que la tecnología funcione, tiene que retirarse del control de los monopolios, que obviamente hacen su dinero simplificando la tecnología. Cuando alguien te diga, sí, esto es user-friendly, ¿sí? Amigable con el usuario, esa es una serpiente, ¿sí? Porque quiere decir que es como que es desposeído. Es user-friendly, no tenés que pensar para usarlo, no hace falta usar el cerebro. Entonces, el tipo de tecnologías que yo utilizo, que son sistemas abiertos, siempre tecnologías de sistema abierto, son más difíciles de utilizar. Son sistemas abiertos en el sentido en que hay que pensar en lo que uno está haciendo para poder tornarse una persona competente para usar esa tecnología. No son user-friendly, ¿sí? Y por ese motivo son gratuitas, son liberadores además, porque son diferentes. Y esta es una lección un poco básica sobre la vida. Las cosas que son fáciles a veces son las cosas más triviales y las experiencias por las que sufrimos, por las que tenemos que trabajar duro, son aquellas que valoramos. Y esto es verdad en este mundo que yo traté de describirles, este mundo tecnológico de las smart cities. Pero también se da en un asunto amoroso, en cómo criamos a nuestros hijos. Es una gran amenaza en realidad. Es lo que se llamó una vez la simplificación brutal de la vida, en el sentido en que sea fácil. Estamos en este momento en el medio de una revolución tecnológica y yo quizás he sido un poco acaparador, digamos. No quise hacer eso, no quise quitarle el lugar a usted, pero solo quiero decir una cosa más. Todas las cosas que menciono y que digo, creo que son cosas que pueden tomar una forma física. Hoy en día ya soy viejo y son ustedes quienes van a tener que hacerlo. Yo en algún momento voy a tener que dejar de escribir libros, así que les agradezco muchísimo por haber venido a escucharme, por invitarme a Buenos Aires y volveré. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo al profesor Richard Sennett. Ha sido un orgullo para nosotros tenerlo acá. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias a la UBA y a la Facultad de Ciencias Económicas por el lugar que nos dio. Otra vez gracias a Medife y esperamos tenerlo muy pronto a Richard acá en Buenos Aires. Gracias. Buenas noches a todos y gracias a los que nos siguieron a través del streaming de Fundación Medife.